Hoy os traemos una entrevista que hemos hecho en este encuentro, que es la entrevista a Esto no es una escuela. Esto no es una escuela, es un proyecto que llevan a cabo una familia con una hija pequeña de 2 años que se ha lanzado con unas Brontons, que son las bicicletas estas plegables, y la cámara de vídeo y el equipo de sonido y tal, y se han lanzado a hacer un documental sobre educación alternativa, y más que sobre educación alternativa, sobre proyectos alternativos que se salen un poco de esto que ya sabemos, ¿no? De los pupitres y filas de la escuela tradicional. Y han estado por España, han estado por Europa, han estado por América con sus bicis y con su cámara y rodando como cosacos. Y han hecho, pues tienen ya casi más de 100 horas de filmación, según me comentan. Y bueno, van a hacer un peliculón que promete bastante, bastante espectacular. Luego nos lo explican ahora en la entrevista. Yo creo que vale la pena pasarse por su web, esto no es una escuela.org, y echarles una mano si podéis. Yo lo voy a hacer porque creo que el proyecto se lo vale. Y estos chicos tienen el apoyo de la gente como tú y como yo, no tienen el apoyo de ninguna gran empresa ni mucho menos de ninguna cadena de televisión. Es algo muy desde abajo. Nosotros, por nuestra parte, bueno, estamos bien, estamos todos correctos, todo bien en casa, todo de momento el fuerte aguanta. Estamos cambiando de ciclo, como alguno de vosotros sabréis, y bien, y contentos de este cambio de ciclo y de este poder hacer cosas que teníamos pendientes y que quizá pues ya iba siendo hora de hacerlas, ¿no? Proyectos artísticos, proyectos laborales, proyectos personales, proyectos educativos, bueno, una serie de cosas que o dedicas el tiempo a una cosa o la dedicas a otra y ahora toca pues hacer esto, ¿no? Hacer proyectos que estaban en stand-by y que no se podían tirar adelante por falta de tiempo y ahora pues parece que la cosa es el momento de tirarlos adelante, ¿no? Y entre ellos está también Radio Schooling, cómo no. Hemos acabado una película, para los que les gusten los documentales, hemos de deciros que hemos acabado la película que llevábamos casi un año editando, que va también sobre el tema este de viajes y familias, que se llama Familias Viajeras, mirando el mundo con ojos de niño. Y bueno, es este documental donde 7 familias se han pegado unos viajes espectaculares en familia. Nos explican pues cómo lo han hecho, nos dan las claves y un poco explicamos que esto no es una cuestión imposible ni tan difícil como parece, que simplemente es una cuestión de tener la actitud correcta. Y sí, que hay unos mínimos, como en todo en esta vida, hay unos mínimos, pero que también hay unas diferentes maneras de organizarse, ¿no? Si realmente quieres, pues te puedes adaptar, ¿no? Hay gente que sale en el documental y ha viajado en bicicleta con la tienda de campaña. Claro, no necesitas mucho para esto, ¿no? Pues la bicicleta, la tienda de campaña y ala, para adelante. Y bueno, es un documental que está bien, que nos gustaría que si os interesa pues lo vierais. El estreno es el día 12 en la librería Altair de Barcelona a las 7 de la tarde. Si queréis ir, pues es abierto a todo el mundo y encantados de veros ahí. Si no podéis ir porque no estáis en Barcelona o ese día, a esa hora no podéis ir, pues se estrenará online también y ya os daremos los detalles de cómo acceder. Pero vamos, que es un documental del que estamos muy orgullosos y nos gustaría que lo vieseis porque la verdad te pone las pilas. El único malo es que te pueden coger muchas ganas de viajar. Eso sí, ya lo avisamos. Ves la peli y dices, ¿qué estoy haciendo yo aquí en Barna? Pero bueno, la vida es así. Os dejamos con los chicos de Esto no es una escuela. Ya veréis que son muy majos. y nada, nos vemos en Twitter, en la web o donde sea. Venga, un saludo. Vale, estaría bien. Tengo varias preguntas para intentar enterarme de para intentar explicar cómo ha sido vuestro viaje, qué es lo que habéis hecho, un poco pensando en la gente que nos conozca, más que la gente que os conozca, que seguro que tiene acceso a un mogollón de información y que ya está todo súper explicado, que se ha seguido por redes sociales y tal. Más para la gente que no sepa quién sois ni cuál es vuestro proyecto, ¿no? Entonces, me gustaría, si me pudieses explicar, para empezar, cómo surge esta idea, de dónde sale, o sea, ¿vosotros teníais una vida relacionada con el audiovisual y con la educación o no? ¿O cómo empieza? Contesto yo. Pues no teníamos ninguna relación ni con los audiovisuales, salvo yo, que me gustaba la fotografía, y con la educación de forma práctica ninguno, ¿no? Diana ha estudiado psicología social
y quizá ella podía tener un poco más de contacto, ¿no? De forma indirecta, pero yo soy ingeniero técnico, así que ningún tipo de relación con la educación, mucho menos siendo ingeniero. Entonces, ¿cómo surge la idea del viaje y del proyecto? Pues surge un poco desde la experiencia de la paternidad y la maternidad, ¿no? Sobre todo redescubrir cómo es el proceso de aprendizaje de un niño, del niño que fuimos, que se nos ha olvidado, y verlo en el día a día de nuestra hija nos sorprendió tanto y bueno, también creo que es una secuela de apostar por un modelo de crianza. Cuando te planteas un modelo de crianza determinado y te atreves a desafiar las normas que se tienen como asimiladas, ¿no?, de lo que se debe hacer con un niño, pues descubres un mundo maravilloso, ¿no? Y eso nos enganchó muchísimo. Y en un principio lo que queríamos haber hecho era un blog simplemente de difusión, donde pusiéramos nuestras reflexiones, donde invitáramos a gente que quisiera participar. No existía en ningún momento la idea de hacer un documental, ni un viaje en bicicleta. Y lo que sí surgió después fue la idea de hacer un viaje por nuestra cuenta, para interés propio únicamente, para conocer de primera mano proyectos educativos que íbamos descubriendo mediante lecturas, navegando por internet, etcétera, etcétera. Teníamos la idea de eso, de recorrer algunos proyectos y tal, y viendo que cuando hablábamos de estos proyectos a la gente de nuestro entorno le sonaba chino, cuando descubrimos lo que era una escuela democrática, que nos quedamos bastante flipados nosotros, y se lo contamos a la gente, no sabía, ¿no? Porque en España y en muchas partes, en el extranjero, sitios que hemos visitado en el extranjero, es difícil que la gente, cuando le hablas de pedagogías alternativas, sepan algo más que Waldorf y Montessori. Es prácticamente a lo que se resume, ¿no?, el mundo de la educación alternativa. Y descubrimos que no, que era mucho más amplio que todo eso, ¿no? Entonces quisimos darle más difusión. Y después ya vino la idea de hacer el recorrido intentando compaginar dos cosas que nos gustaban mucho, la educación con la bicicleta, y también tenía un punto de circo, ¿no? Porque al ir con las bicis, claro, era bastante llamativo, ¿no? Como nuestro interés era llamar la atención y dar difusión a todo esto, pues si lo hubiéramos hecho en coche desde luego no hubiéramos acaparado ni la mitad de la atención de la gente. Haciéndolo en bicicleta, pues aparte de que en sí mismo el viaje es mucho más interesante, era un desafío personal y bueno, nos abría un montón de puertas que no nos habría abierto el coche o otros medios. Pero era una cuestión práctica, entonces, lo de la bicicleta. Era una cuestión práctica y también de que nos gustaba, ¿no? Nos apetecía hacer el viaje en bicicleta. Y ya después, a última hora, es cuando surgió la idea del documental, porque esa no la teníamos prevista. Pero sí que nos dimos cuenta de que la gente prefiere pasar 10 minutos viendo un vídeo a pasarlos leyendo una entrada de un blog. Sí. Entonces, vivimos en un mundo tan visual que bueno, decidimos tirar por ahí, ¿no? Y también vimos que había una carencia. No hay documentales en español que traten sobre el tema que queremos tratar con nuestro documental. Hay algunas referencias ya previas, ¿no? Casos como La educación prohibida o Enséñame pero bonito, este tipo de documentales, pero que tienen una aproximación un poco diferente a la que queremos darle. Entonces hemos visto que bueno, puede ser interesante, ¿no? ¿Y qué enfoque queréis darle? Si lo tenéis ya pensado o en este momento, ¿qué enfoque creéis que le vais a dar a la película? Pues cuando empezamos el viaje teníamos una idea en mente, que era sobre todo dar difusión a estas escuelas que queríamos visitar, ¿no? Y mostrar cómo los niños aprenden de formas inesperadas y sorprendentes, que los adultos no creemos que sean posibles. Pero después del viaje hemos tenido que deshacer gran parte del guión que teníamos, porque nosotros nos hemos transformado en ese proceso y hemos aprendido cosas que no esperábamos aprender también. Así que a la vuelta nos hemos puesto a trabajar en un guión bastante diferente del que inicialmente teníamos pensado y que se dirige mucho más a tratar de explicar o de acercarnos de alguna forma a los adultos el mundo de los niños y atender puentes, porque pensamos que los niños son la última gran barrera en nuestra sociedad occidental en cuanto a derechos humanos. Ya las mujeres estamos, aunque todavía estamos en el camino, pero todavía estamos ya adquiriendo algunos derechos que antes no teníamos y que ha costado mucho conquistar,
pero los niños no. Los niños sí tienen una declaración de los derechos del niño, pero aunque dice, por ejemplo, que no deben recibir malos tratos ni violencia física, dar un tortazo a un niño no está mal visto todavía en nuestro país, ¿no? Por ejemplo. Hay mucha gente que lo hace y que además lo aprueba. Entonces, eso es nuestro objetivo realmente, acercar ese mundo de los niños al adulto y dar a entender que son personas de las que los adultos tenemos muchísimo que aprender. Claro. Sí, sí. Más o menos podéis explicar qué países y proyectos habéis visitado, así a grosso modo, para hacernos una idea de la magnitud de este proyecto. Sí, el viaje lo hemos dividido en dos partes. Fue el año pasado, 2014, empezamos en marzo. De marzo hasta julio hicimos un recorrido por varios países de Europa. Sitios donde hayamos visitado proyectos han sido Alemania, Holanda, Inglaterra, y después saltamos al otro lado del Atlántico, a Estados Unidos, y de vuelta. Después del verano hemos estado visitando proyectos por España. Y el tipo de proyectos que hemos visitado se podrían clasificar como en tres categorías, ¿no? Una de ellas serían escuelas públicas. Queremos dar visibilidad a los proyectos de educación pública que están intentando cambiar las cosas desde dentro del sistema, ¿no? Porque creo que tienen el mayor desafío. Y es muy fácil, ¿no?, criticar la educación pública y con todos los problemas que tiene, pero pensamos que el mejor sistema educativo sería el público, ¿no? Queremos una educación pública que pudiera satisfacer las necesidades de todas las familias y de todos los niños, ¿no? No ceñirse a ese modelo. Claro, es que la pública no tiene por qué ser tradicional, puede ser público y alternativo en el Claro. No, es que a veces la gente se le mete en la cabeza que público tiene que ser el sistema de pupitres y filas, y no tiene por qué ser así, ¿no? Porque habéis visto escuelas, ¿habéis encontrado algunas escuelas públicas que no sean así de pupitres y filas, por ejemplo? Sí, hemos encontrado. En España visitamos dos escuelas, en Barcelona una con Grace Indians y en Elche otra, Princesa de Asturias, que utilizan una pedagogía activa, viva y activa que llaman, y los niños no están limitados en su movimiento ni tienen siempre un grado de restringido, un grado de libertad que no tenía una escuela libre, porque simplemente tienen la inspección detrás. No es porque el staff, el equipo docente quiera hacerlo, pero es que ya hay un nivel, digamos, que no pueden violar, ¿no? Un nivel de legalidad que no pueden violar. Y se manejan como pueden dentro del sistema, ¿no? Y efectivamente son, para mí, proyectos muy inspiradores, ¿no? Y me consta que hay muchos más por ahí en marcha. Y siempre queda el reducto del aula, ¿no? Que es una de las buenas cosas que tiene la educación pública, que los profesores, pues bueno, en su aula pueden tener su grado de libertad, ¿no? Pero aún así pensamos que sí, que la educación pública es la que debería cambiar realmente y satisfacer esa necesidad. Después hemos visto proyectos centrados, bueno, más que centrados, integrados con la naturaleza, ¿no? Proyectos en los que el acceso a la naturaleza es fácil, directo y pensamos, bueno, no solo pensamos nosotros, sino que además hay evidencia científica, ¿no?, que la naturaleza juega un papel fundamental en el desarrollo de los niños, sobre todo a muy tempranas edades, ¿no? Es muy importante que tengan contacto con el medio natural. Y por último, escuelas que promueven aprender haciendo, ¿no? El famoso dogma, ¿no?, de aprendo solo cuando hago las cosas, ¿no? Claro. Entonces, básicamente ese es el tipo de escuelas que hemos visitado. Genial. ¿Qué os habéis encontrado en estas escuelas? ¿Hay algo que las defina? ¿Hay un denominador común en ellas? ¿Tienen algo en común o hay tanta variedad que realmente no tienen nada concreto en común? Son muy distintas unas de otras. También nuestra visión es una visión un poco a vista de pájaro. Es decir, hemos pasado el tiempo que... O sea, el proyecto en el que más tiempo hayamos estado habrá sido una semana. Entonces, con cierta cautela podemos atrevernos a hacer una evaluación, pues eso, muy, muy somera de lo que son los proyectos. Aunque nos hayamos dedicado tiempo a estudiarlos previamente, a saber un poco de qué van, qué bases tienen, pero nuestro conocimiento no es profundo. Una vez dicho esto, creo que sí que hay puntos en común.
Diría que uno de los puntos en común es el alumnado. La gente o sea, los niños y adolescentes que van a estos centros, a mí la sensación que me ha dado es que tienen un grado de madurez que me sorprende, ¿no? De independencia. Y también creo que otro punto en común es la implicación de las familias. Aquí a lo mejor hay proyectos que se quedan un poco fuera, ¿no? Porque hay proyectos que cierran la puerta de las narices, ¿no? A las familias, no quieren que participen. Pero en general, aunque no participen, sí que es cierto que las familias que hay detrás tienen una preocupación, ¿no? Que va un poco más allá, ¿no? de la educación de sus hijos, y posiblemente si hablas con ellos pues sepan muchísimo, ¿no? sobre educación. ¿A qué proyecto llevaríais a vuestra hija si pudieseis? Pregunta difícil. Ahora mismo está yendo un proyecto ya, a una escuelita libre que hay en Tenerife, la única escuela libre que hay en Tenerife, que permite bastante acceso a las familias. Y la verdad es que para cuando llegue la edad de escolarización obligatoria, ya veremos, ¿no? Porque ahora mismo estamos metidos en una dinámica de trabajo y vemos solamente lo inmediato, ¿no? Ahora nos toca hacer esto, tenemos que hacer el documental y eso está como nuestra línea de tiempos no llega más allá, ¿no? El tiempo se agota, ¿no? Ahora tiene 3 años y los 6 están a la vuelta de la esquina, cuando no nos demos cuenta ya estamos ahí. Pero la verdad es que no estamos pensando en ello ahora mismo. ¿Qué haremos cuando tenga 6 años? Bueno, me refería más a cuál es el que os ha gustado más, Vale. más en sentido figurado, ¿no? O sea, a cuál, si tuvieseis la capacidad de poder escoger vivir en cualquier de estos países y tener trabajo cerca y poder permitiros, o sea, llevarosla exactamente al que quisieseis, ¿cuál es el que creéis que para vosotros y para como es ella, para como sois vosotros como familia, mm, sería el más idóneo en este caso? Si queréis decir uno, no hace falta que digáis ninguno, si no queréis. No me atrevo a decir ninguno, porque cada proyecto tenía sus particularidades, ¿no? Y te soy completamente sincero, ¿eh? No me atrevo a decir ninguno porque no sé, ahora mismo no, si tuviera los medios suficientes para llevar a Jara a cualquiera de estos proyectos, no sé a cuál lo llevaría. Hay algunos con los que simpatizas más, otros con los que simpatizas menos, localizaciones geográficas que te interesan más, otras menos, pero no me atrevo a elegir uno. Claro, claro. ¿Vosotros creéis, después de hacer este viaje, que la pedagogía alternativa va unida a la crianza con apego o la crianza con respeto, toda esta corriente que se puede definir así? Yo creo que sí. Sí, además es algo que hemos visto especialmente en España. Como ha comentado, bueno, no lo llevo a comentar Diana en la charla, pero pues estábamos en un corrillo y ha salido el tema, ¿no? El haber hecho el viaje por el extranjero primero nos permitió después descubrir cómo sí que hay diferencias en España en cuanto a cuáles son las bases de este movimiento de renovación, ¿no? que hay sobre la pedagogía. Y está en la crianza con apego. En el extranjero hemos visto más casos de gente que a lo mejor lleva a sus hijos a otro tipo de escuelas simplemente porque no encajan en las otras, ¿no? Aunque también hay gente preocupada, ¿no? O que sigue un tipo de crianza determinado. Pero en España es muy curioso como en la creación de todos estos proyectitos, escuelas y tal, casi siempre hay madres implicadas en un tipo de crianza con apego. Y eso, vamos, está constatado. O sea, en todos los sitios donde hemos ido ha sido así, ¿no? Con poquísimas excepciones. Entonces, en comparación con Europa, ¿a qué nivel estamos en España en cuanto a educación alternativa, en vuestra opinión? Lo que te comentaba antes, nuestra visión es un poco desde arriba, ¿no? Es una pregunta muy complicada. Yo no me veo con el conocimiento suficiente como para comparar todos los sistemas, ¿no? Sí que me da la sensación, bueno, hay una diferencia con respecto a algunos países y es el plano legal. En España hay unas limitaciones legales que hacen que sea muy difícil en algunos casos llevar a la práctica proyectos más allá de la educación infantil, ¿no? En lo que es educación obligatoria es muy muy complicado. Tienes que valerte de estrategias, inventos, intentar buscarle el doblez a la ley, porque es que si no hay manera.
Y eso en algunos países es muy fácil, ¿no? Sitios como Inglaterra, montar una escuela libre es sencillo, ¿no? Mientras cumpla los requisitos de, de industria, ¿no? De que no se te vaya a caer el edificio encima. Y, efectivamente, cosas así, que es lo lógico y normal. Mientras no tengas pederastas entre el staff de, de docentes, pues es lógico, ¿no? Que tengas que cumplir ese tipo de normas. Pero por lo demás tienen libertad, ¿no? En Estados Unidos muchísima más. Los homeschoolers lo tienen muy fácil, se registran en un registro del ayuntamiento y ya está, ¿no? Y en España está esa limitación. Y quizá la mayor diferencia venga, pues eso, a partir de los 6 años, ¿no? La de educación obligatoria, que en el extranjero, en ciertos países, ves más proyectos, y aquí pues hay muchísimo, hay una pirámide de población, ¿no? Hasta los 6 años hay proyectitos y escuelitas muchísimas, ¿no? Nos han escrito de muchísimos sitios, nos han invitado a visitar muchísimos proyectos que no hemos podido visitar por falta de tiempo. Y sin embargo, ya a partir de los 6 años quedan muy pocos. Y ya a partir de los 12, olvídate, es que no hay uno, dos, muy poquitos, ¿no? No habéis hablado de homeschooling en ese proyecto, no habéis habéis tocado el tema del homeschooling como tal, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Lo habéis descartado por alguna razón en particular? Sí, lo descartamos en un principio, no por antipatía, sino porque queríamos centrar el documental en un tipo de pedagogía en concreto, que es como empezó todo, ¿no? Que fueron las escuelas democráticas. Y ha girado todo en torno a eso, ¿no? El mundo del homeschooling creo que merece un documental aparte. Sí, porque es muy variado, ¿no? Hay muchísimas razones para hacer homeschooling, hay, en fin, casos de todo tipo. Y bueno, de hecho ahora mismo, ¿no? La Plataforma por la Libertad Educativa está a punto de lanzar un documental, ¿no? Que incluye distintas formas de educación, incluyendo homeschooling. Entonces nosotros los dejamos de lado simplemente porque no íbamos a tener tiempo de profundizar en el tema lo suficiente, y porque bueno, la inspiración del proyecto era otra, ¿no? Algún día haremos nosotros el documental sobre el homeschooling. ¿Qué modelos de acompañantes habéis visto o hay en los diferentes proyectos? Porque claro, por una parte hemos hablado antes de los niños que adquieren una madurez y unas características propias de estos sitios, pero ¿qué tipo de acompañantes hay? Porque claro, el papel del acompañante es importante en los proyectos alternativos. ¿Qué habéis encontrado por estos proyectos? ¿Qué hay a nivel de acompañantes? ¿Qué modelos hay? ¿O hacen todos lo mismo? ¿O son modelos diferentes? ¿Cómo gestionan el tema de los acompañantes? Yo creo que en general, aparte de que, bueno, podríamos hablar de acompañantes profesionales, ¿no? Que es gente que contratan las escuelas para que trabajen ahí, y después acompañantes voluntarios que suelen ser familia, ¿no? Padres o madres que quieren estar ahí y acompañan. Y lo que creo que hay es, pues hay como una especie de mezcla. Es decir, no hay una formación específica para esto. Quien sale de ciencias de la educación y le interesa el tema, pues se va a hacer no sé cuántos cursos de tal, de cual, y hará su propio, una especie de currículum a su medida, ¿no? De las cosas que le interesan. Me refería más que nada a las actitudes, o sea, cómo gestionan, la pregunta igual estaba mal formulada, cómo gestionan las escuelas, qué les dicen que han de hacer, o sea, cuál es el papel en las diferentes, si hay diferentes papeles en diferentes escuelas, por decirlo de alguna manera. No sé si me estoy explicando, si hay, pues habrá escuelas quizá que no tengan que intervenir nada, otras que solo intervengan o sea, este tipo de, más que la formación propiamente dicha, sino su actitud, o cuál es qué se espera de ellos. Pues sí que hemos visto una escala así más presentes, ¿no? En el trato con los niños y más distanciados, ¿no? Pero es que creo que cada proyecto es muy particular en eso, ¿no? ¿Son muy diferentes? Sí, aunque muchos tienen unas raíces comunes. En España, por ejemplo, los Pestalozzi, digamos que es una referencia general, ¿no?
pero en el extranjero eso no se da, ¿no? Ahí no les conocen, no saben quiénes son. Y aquí pasa al contrario, ¿no? Hay autores extranjeros que no se les conoce o se les conoce poco. Entonces, no sé, la verdad es que es una pregunta complicada. Claro, no hay una conexión, entonces. O sea, los dos mundos, podríamos decir que en España, no sé, si no son los mismos autores, que si no se conocen ni siquiera los mismos autores que hay en Europa, ni si en Europa no se conocen los autores que hay en España, faltaría todavía unir los dos mundos de alguna manera, ¿no? Claro, ese era un poco también uno de nuestros objetivos, ¿no? Con el blog y con el documental queríamos un poco tender un puente entre esos dos mundos porque hemos visto que están desconectados. Sí que hay autores que se conocen, ¿no? Prácticamente todo el mundo conoce a Neil, ¿no? De Summerhill Claro, los más famosos. Claro, los más famosos, ¿no? Pero hay autores que son bastante desconocidos o que no se han estudiado en profundidad. Y no sé. Claro, es importante quizá para uno, o sea, claro, quizás son autores que aquí los conocen poquísimo y allí son los autores alrededor de los cuales gira todo el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante el tender este puente. Sí. Yo creo que vuestra película lo puede conseguir. Después de ver todas estas escuelas y estos proyectos, yo creo que estás en la posición de poder imaginar cómo sería la escuela perfecta. ¿Cómo sería la escuela perfecta? Qué buena pregunta. Sería una no escuela. Nos gusta mucho la forma, bueno, el paralelismo que existe entre... No estoy utilizando bien las palabras. No es el paralelismo, sino cómo las sociedades tribales enfrentan la educación, ¿no? de sus hijos. Y hay un autor que nos gusta especialmente, que aquí, por ejemplo, es poco conocido, es Peter Gray, sale en nuestro documental, le entrevistamos, y que profundiza mucho a nivel de investigaciones en cómo las sociedades de cazadores-recolectores educan a sus hijos, ¿no? El juego libre es una clave fundamental y la autonomía de los niños, ¿no? No hay adultos que están detrás de ellos todo el rato, sino que hacen sus pandillas y los más mayores cuidan de los más pequeños y así, ¿no? Entonces el modelo así de una red pequeña en la que todos cuiden de todos creo que sería para mí el modelo ideal, ¿no? Me gustaría pensar en un entorno estimulante, enriquecedor, en el que un niño, si quiere hacer una cosa, pues alguien puede facilitarle, ¿no? El conocimiento para hacerla o acompañarle en ese proceso y que tenga una masa crítica suficiente de personas para que esté representado todo el espectro o lo más posible del espectro de la sociedad, ¿no? Tanto en edades como en conocimientos. Pero claro, es muy difícil una cosa así, ¿no? Muy complicado, es muy utópico. Bueno, algún día se conseguirá. Entonces, habéis entrevistado también a autores y pensadores, no solo a escuelitas y staff de escuelitas, ¿no? Sí, hemos entrevistado a autores, a investigadores, a familias, a niños, aunque los niños ha costado mucho, pero también, sí, hemos intentado abarcar un espectro así de referencias amplio, ¿no? Y explicarme un poco ahora en qué etapa está el proyecto, en qué punto os encontráis, qué va a pasar ahora. Pues sí, ahora mismo estamos redefiniendo, como comentaba Diana antes, redefiniendo el guión del documental. Tenemos una idea ya más o menos clara, falta profundizar un poco más y también tenemos formado un pequeño equipo de personas, una especie de think tank para para tomar decisiones que afecten pues tanto al guión como a la realización y a la producción que queda algo de producción todavía. Y también estamos, cuando podemos, mejorando un poquito la página web, que tenemos que actualizarla. Hemos vuelto del viaje y todavía parece que estamos de viaje, ¿no? Está muy bien vuestra página web, la verdad. Pues hay que cambiarla un poquito porque se ha quedado un poco desfasada, ¿no? Y lo siguiente va a ser ya iniciar una financiación colectiva. En un principio pensamos hacerlo a través de una plataforma de financiación colectiva, pero hemos decidido hacerlo nosotros para darnos más tiempo, para que funcione durante más tiempo la
la campaña y bueno, para hacer un trato más directo, ¿no?, con los cofinanciadores. Así que, como he dicho antes en la charla, el documental se va a hacer en cualquier caso, lleguemos a un mínimo de financiación o no, pero tener la financiación suficiente nos permitiría tenerlo antes y liberarlo antes. Claro, claro, claro. O hacer más. O hacer más. Entonces, la gente que os quiera echar una mano con esto, que os quiera ayudar en la financiación, porque estas cosas al final cuestan tiempo y cuestan dinero, ¿qué tiene que hacer para echaros un cable? Pues ahora mismo estamos en una versión de prueba del crowdfunding. Entonces, lo más fácil es entrar en la página principal nuestra de internet, esto no es una escuela.org, y ahí, nada más entrar, hay una zona en la que puedes aportar, ayudar con tu aportación económica. Bueno, pues nos quedamos con esto, esperamos ver la película en cuanto salga, ya echaremos una mano dentro de nuestras posibilidades y os deseamos lo mejor y mucha suerte en este proyecto. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.